Bueno, vamos a dar entonces por iniciada la primer clase de los viernes. La idea es poder construir un espacio entre todos para poder repasar los contenidos de la cátedra. Mi nombre, para los y las que no me conocen, es Sol Noblia. Soy trabajadora social, licenciada en trabajo social, soy docente investigadora de la universidad, becaria de la universidad. Y bueno, por cuestiones de tiempo y espacio no estoy en la ciudad de Mar del Plata, así que bueno, me van a ver en estas clases virtuales de los viernes a las 10 y a las 15 horas. Bueno, vamos a trabajar hoy el primer capítulo del libro Entramados epistemológicos en trabajo social. Este es el libro, ustedes creo que tienen el PDF. Y mientras les voy a ir compartiendo pantalla. Vamos a trabajar disputas epistemológicas por la hegemonía en las ciencias sociales, que es un capítulo de Juan Agüero, que ya lo conocen. Bueno, acá estamos. A ver si puedo poner, creo que es esta para la presentación, admitir. Bien, bueno, vamos a comenzar. Me pueden ir interrumpiendo, pueden ir agregando, la idea es que podamos ir charlándolo. El primer capítulo, el libro, el primer capítulo. Y acá empezamos con la ciencia moderna. Bueno, ¿qué es la ciencia moderna? Juan empieza narrando, dice que nunca fue un campo neutral, y creo que todos ya con estas clases que ya han tenido, han podido dar cuenta de que nunca la ciencia fue un campo neutral. Por el contrario, siempre fue un escenario de permanentes conflictos y disputas de poder, lo cual la ciencia promovió, favoreció, supuestamente, el desarrollo tecnológico, las posibilidades también del desarrollo humano, pero ¿quiénes se beneficiaron de estos avances? O sea, nosotros hoy en día vemos a nuestro alrededor, y vemos que el desarrollo tecnológico, el progreso tecnológico, lo posee todo el mundo, lo poseen todos los países. Bueno, ya ahí comenzamos a tener una mirada crítica al respecto. Estos avances fueron utilizados por algunos países como recurso político estratégico para la dominación, para la explotación y la concentración de riquezas, profundizando desigualdades. Nosotros hoy mismo podemos ver a nuestro alrededor que no todo el mundo tiene acceso, y más como fue la virtualidad, por ejemplo, a las computadoras, a los teléfonos, y bueno, así también como pasa en una misma región, también pasa con los países. Hay países que tuvieron un progreso tecnológico que otros países no los tuvieron, y eso los hizo ver, desde esta mirada de la ciencia moderna, como en retroceso, ¿no? Entonces, la ciencia moderna construye un discurso que favorece el progreso tecnológico y las posibilidades del desarrollo humano, pero en verdad no todo el mundo se benefició de ese progreso y de ese desarrollo. Esto se da en sinergia con el desarrollo del capitalismo, la modernidad europea y su expansión imperialista colonialista a otros continentes que fueron invadidos, tomados por la fuerza sus recursos y territorios saqueados, y su población asesinada, todo en nombre de la civilización y de la modernización. Bueno, es importantísimo ir situándonos en contexto y espacio. Yo creo que, a ver si los veo, voy a poner acá. Porque no sé si me escuchan o no me escuchan como veo la pantalla. A ver. Sí, se te escucha. Perfecto. Bueno, entonces, nos vamos a trasladar a Europa al siglo XVI. La ciencia moderna y la investigación científica se concibieron como una actividad casi esotérica, dice. La actividad científica entonces era concebida, en ese entonces, de élite de mentes iluminadas. Bueno, ustedes vayan fijándose que hay discursos y hay concepciones que están hoy vigentes hoy en día, porque también todavía hay muchas personas que siguen creyendo y se sigue construyendo una ciencia de élite, ¿sí? De mentes iluminadas, que si tiene una mente iluminada puede, por ejemplo,
construir conocimiento científico, puede ser investigador, investigadora, puede desarrollar determinados cargos. Es así. Esta concepción fue colocada como fundamento del iluminismo y de la racionalidad moderna europea. Estamos hablando ya de la razón por encima de la emoción. Lo que decía la ciencia y la investigación científica se consideraba la verdad, era la verdad absoluta. Concepción impuesta por los colonizadores europeos que invadieron Abya Yala. Por fuera de esta concepción de ciencia, de investigación científica, surgieron en la misma Europa y luego en otros lugares del mundo otras concepciones alternativas y otros modos de concebir el conocimiento. Ustedes que ingresan a la facultad, ¿creen que, o sea, cómo es que se sienten dentro de la facultad? ¿Todavía habitan estos discursos, estas concepciones de creer que las iluminadas son los mejores, ¿no? Que ser rápido o que por ahí la práctica profesional, la trayectoria profesional, preprofesional, tiene que ver también con disciplina, con estar, con leer, con participar? ¿Qué creen ustedes? ¿Han sentido esto en la universidad? Que todavía hay muchas personas, o quizás docentes también, que creen que la profesión, la universidad es para élite o mentes iluminadas. Buen Sí, día, ¿cómo profe, están? por lo... Ay, perdón. Adelante, adelante, adelante. Silvana, ahí. Sí, perdón, no sé quién quería hablar. Adelante, adelante, Eh, habla. No, Nos habla vamos Sil, turnando. después opino yo, sí. Dale, no, a mí se me venía que por ahí sí lo estuvimos hablando, esto, por ahí lo hablamos más entre compañeros, ¿no? De que hay profesores a los que, si bien le podés discutir el tema o la clase que esté dando, tenés que hacerlo con sus palabras, con lo que ellos quieren escuchar. Entonces decimos, uy, no, este en el parcial nos mata, presta atención, anotá textual porque tenemos que ponerle eso. Y nos tenemos que quedar con su verdad. Cuando nos dan bibliografía, utilizar la que ellos nos dan. Y por ahí sería hasta más interesante buscar por otro lado, que es la propuesta que nos dan en taller, de decir, bueno, traigan material desde otros lados, desde otras cátedras, relacionado al tema, para poder debatirlo. Pero hay clases en las que no, es como una bajada de línea y te tenés que guiar por ahí. Y sí se da en esto, entre los compañeros, el apoyo de decir, bueno, a ver, vos que entendiste, o vos que tenés, o compartir entre los mismos compañeros, pero no el debate en toda la clase y con los profesores. Eso es lo que quería decir. Tal cual, como espacios cerrados, ¿no? Donde hay una superioridad del docente, de la docente, para con los alumnos. Y por ahí no se propone un espacio de construcción conjunta, donde ambos puedan traer textos, alternativas, lo mismo que pasa acá con la ciencia, ¿no? Que hay un poder hegemónico que dice la verdad, dice cómo se debe pensar la ciencia, y de todos modos hay otras concepciones alternativas, como vemos acá abajo, que después vamos a ir descubriendo, pero que son eso, alternativas, y que de alguna manera u otra también están subestimadas. María, vos querías comentar también. Sí, le iba a comentar que justo ayer una profesora nos decía que en las evaluaciones de la facultad, generalmente los profesores tenían la creencia de que el 10 es para el profesor. O sea, como que el alumno con un 4 o un 6 ya tiene que estar recontra conforme, porque el 10 es del profesor, como que es el que tiene el saber, ¿no? Es el que se capacitó, el que estudió y el que se merece ese 10. Estás silenciada. Reactivar audio, acá estoy. ¿Estamos grabando? No me aparece ningún cartelito.
¿A ustedes les apareció el cartelito? Sí, yo cuando entré me decía si Genial. autorizaba. Que estaba... Bueno, pasa mucho esto de las mentes iluminadas, de las notas, se van construyendo un montón de roles y vamos siendo inherentes a esta forma de construcción del conocimiento que, fíjense, nace en el siglo XVI. Y hasta ahora, o sea, se siguen arrastrando todos estos discursos, por eso es sumamente necesario apropiarse de este pensamiento crítico. En Instagram lo compartimos, ahora vamos a ir retomando algunos fragmentos de ese posteo. ¿Para qué nos sirve? Y nos sirve para habitar espacios, para estar presente en esos espacios y para construir. No me sirve de nada estar en un espacio para llenar un vacío y repetir lo que alguien me dice. Entonces creo que desde la cátedra también la idea es aportar a esta construcción de pensamiento crítico, de libertades, de poder sentipensarnos en distintas de estas concepciones alternativas, y no construir una única forma de ver la ciencia. Bueno, seguimos. A ver, ahí estamos, creo que bien. Bueno, comenzamos con cómo se construye el modelo hegemónico de esta ciencia que estamos nombrando, racional, la ciencia moderna europea. A ver, tomo el concepto de hegemonía de Gramsci, que se vuelca ahí en el capítulo del libro, y este concepto de hegemonía dice: dirección política ideológica que ejerce la burguesía, que se mantiene en el poder, no solo por la coacción que ejercen los trabajadores sobre los trabajadores, sino también por la hegemonía que construye reproduciendo su patrón de dominación mediante la cultura, las instituciones educativas y los medios de comunicación social. Bueno, a raíz de el aula, ¿no? Una representación de la cultura hegemónica dominante, estamos viviendo, estamos sintiendo un montón de estas cuestiones de dominación que se ejercen en distintas instituciones. Como ya vemos, los medios de comunicación se siguen reproduciendo estos discursos hegemónicos de formas de ver la ciencia que se siguen arrastrando hoy en día, y que siguen perpetuándose, cristalizándose, naturalizándose a través, como ya dice, la cultura, las instituciones educativas, los medios de comunicación. Así que la hegemonía no solamente se instaura, se impone desde la coacción que se ejerce, sino también sobre estas formas de imposición y de reproducción que quizás son más como que no se ven, ¿no? Como que están ahí, pero no nos damos cuenta si no estamos constantemente pensando, sentipensando, desde un sentipensar crítico. Y digo sentipensar y van a escuchar varias veces, en vez de pensar, sentipensar, porque también es una forma de estas concepciones alternativas, de estas opciones alternativas, de poder incluir la emoción también en la forma de validar el conocimiento, y no solo la razón. Porque esta ciencia moderna, europea, va a imponer la razón por encima de la emoción, que es una forma de también validar al hombre racional, blanco, burgués, para construir esa ciencia, y alejar también a la mujer de la ciencia. Nosotros ahora vamos a ver un montón de pensadores y no vamos a ver mujeres. Entonces eso también nos va a estar dando cuenta de cómo se construyó esta ciencia moderna europea. Quizás leemos, y si no estamos desde un pensamiento crítico, leyendo este capítulo, no nos vamos a dar cuenta. Pero creo que eso se va practicando a medida que vamos leyendo, que vamos habitando esos espacios del pensar crítico, y también en espacios de construcción colectiva, porque a veces se nos escapan un montón de cosas. Por eso es muy necesario entre colegas la supervisión, supervisarnos, reflexionar en conjunto, estar en conjunto, pensarnos por fuera de esta lógica hegemónica dominante, para poder habitar otros discursos y para poder supervisarnos. Entonces, bueno, van a ir viendo que son todos pensadores hombres y que hablan desde la razón iluminada.
Esta pretensión es atribuible a la ciencia moderna, de dirección política, ideológica de la sociedad moderna y contemporánea. O sea que esta pretensión de ciencia moderna va a dirigir esta sociedad, con la promesa de la emancipación del género humano construida por la modernidad. Promesas, ¿cuáles fueron las promesas? Las promesas de libertad, de igualdad, de progreso, de liberación del antiguo régimen medieval, garantizadas por esa racionalidad, la luz de la razón y el conocimiento que proviene de la objetividad. Fíjense ahí cómo nos vamos a distanciar, ser objetivos, no tener emociones, distanciarnos del objeto, del sujeto de estudio, y la nueva verdad científica que reemplaza a la verdad de Dios. O sea que la ciencia viene a ocupar el lugar que ocupaba la sociedad antes Dios, ¿no? Ese lugar iluminado del saber que no es posible criticar, ¿sí? Es bastante reiterativo. La idea es que a medida que vamos leyendo, pensando en conjunto, bueno, es una forma también de que nos vayan quedando todos esos conocimientos y de ir aprendiéndolos. La ciencia moderna entonces va a construir un sujeto mensurable, abstracto, estereotipado, que ya no es una criatura de Dios, sino que ya es una sustancia material sometida a las leyes de la naturaleza. Construye un mundo de objetos investigados, considerados independientes del sujeto investigador y de toda experiencia subjetiva. Sujetos que se consideran observadores neutrales. Después van a venir otras formas alternativas de ver la ciencia, que van a tener que ver con esto de, no sé si lo han visto, Falsborda, bueno, hay distintos autores, que hablan, por ejemplo, de la investigación-acción participativa. O sea, ya no de estar alejados, ¿sí?, sino que de ser un sujeto, y además vamos a ver también el posicionamiento de ese investigador, porque acá los investigadores, porque son investigadores varones, se posicionan apolíticamente, ¿no? Cuando, no, yo la verdad que soy apolítico, bueno, ahí es donde hay que desconfiar, ¿no? De tener esa mirada crítica de ver, siempre estamos reproduciendo un discurso. Entonces, podemos tener una mirada crítica y como investigador, investigadora me puedo posicionar y puedo decir, me paro desde este lugar. Yo subí hace poco un video que hablaba del texto de Silvana y cómo ella se posicionaba y se presentaba, y desde qué lugar iba a escribir. Eso es una política explícita, pero muchas veces en los textos vamos a encontrar que se habla de tal o cual tema sin un posicionamiento. Pero siempre hay un posicionamiento y tenemos que estar atentas a eso. Construye un sujeto investigador que actúa solo como superficie refractante de la realidad. A ver, voy a correr esto. Que forma representaciones objetivas neutrales e imparciales de una realidad que permanece en la externalidad y es anterior e independiente de los sujetos investigadores. Bueno, acá vemos cómo cuando uno es neutral, está siendo inherente al sistema, está reproduciendo un montón de discursos que todavía no se ha detenido a repensar. Bueno, este modelo hegemónico de la ciencia moderna europea, este tipo de conocimiento científico construido por esta ciencia, se viste con un ropaje de verdad, de objetividad, que la coloca en una posición hegemónica en la sociedad capitalista que reemplaza al feudalismo. Bueno, de nuevo, reiteramos, hay un tipo de conocimiento científico que va a ser construido por esta ciencia moderna que se va a instaurar como hegemónico en la sociedad capitalista. Estamos hablando ya de un contexto. Desde este lugar asume una dirección, este párrafo es fundamental. Desde este lugar entonces va a asumir una dirección política e ideológica de la sociedad capitalista y se va a ubicar en el lugar de la deidad, del saber, del poder y de la verdad. La finalidad de este conocimiento va a ser medir, describir, predecir, controlar. Esta forma de ver la ciencia y el conocimiento científico se va a asumir como natural hasta tal punto que ni siquiera se la considera una forma de ver. Entre la primera mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVIII, acá nos vamos a ubicar. Van a ver que siempre voy a ubicar tiempo y espacio, tiempo y espacio. Es fundamental para ir entendiendo las distintas corrientes que van a ir apareciendo.
Entonces, en este contexto, la ciencia moderna se va a desarrollar como una forma hegemónica de producir conocimiento científico basado en la observación y en el método experimental de la física y la astronomía, y la formulación de axiomas, leyes y modelos de la matemática. Se va a llamar el periodo revolucionario de la ciencia, donde la ciencia moderna se va a colocar en la modernidad europea en el mismo lugar que tenía la teología en el medioevo. Entonces, todo esto que venimos hablando, esta construcción de este conocimiento científico, desde la razón, desde la razón iluminada, que se construye como hegemónico, que también va a ser la dirección política e ideológica de la sociedad capitalista, etcétera, etcétera, se construye entre la primera mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVIII, y se lo va a llamar el periodo revolucionario de la ciencia. La filosofía natural, como la denomina Newton, plantea una disputa de poder, hegemonía y verdad con la teología escolástica medieval por un nuevo criterio de verdad y de hegemonía. El criterio de verdad ya no es la teología ni la revelación divina, sino la razón y la ciencia moderna basada en la observación, de nuevo se repite, el método experimental, los axiomas, leyes, modelos matemáticos. O sea que si vamos leyendo el Power, hay cosas que son reiterativas, vayan copiándolas, vayan agendándolas, no sé cuáles son sus métodos de estudio, sus mecanismos de estudio, pero está bueno esto de poder ir apropiándonos ya de estos conceptos. ¿Para qué? Para ir posicionándonos también, a la hora de hacer el ensayo o a la hora de hacer cualquier trabajo, conocer cuál es esta historia de las ciencias, y que tampoco no nos engañen, ¿no? Y saber pararnos a la hora de escribir una metodología, de poder tomar distintos autores, no por una reproducción natural de los textos que nos acercan los profesores, las profesoras, como recién mencionábamos, sino también por saber y poder elegir. Bien, pasamos. Bueno, y acá ya surge el positivismo como filosofía hegemónica de la ciencia moderna europea. Pueden interrumpirme cada vez que quieran. Invención de la economía. Acá, bueno, venimos de esta construcción de ciencia moderna, del conocimiento científico, y llega la invención de la economía. Ahora, acá dice, tuvo lugar luego del periodo revolucionario de la ciencia moderna que culmina en la primera mitad del siglo XVIII. O sea, que recién vemos que se construye este conocimiento científico, que va a constituirse como hegemónico en esta ciencia moderna, en esta sociedad capitalista, que dijimos que se lo llamó el periodo revolucionario de la ciencia, que termina en la primera mitad del siglo XVIII. Termina este ciclo y ahí es donde Adam Smith denomina economía a la ciencia social que inventa en la segunda mitad del siglo XVIII. Ya ahora nos paramos en la segunda mitad del siglo XVIII. Con esta invención se va a iniciar el proceso de construcción histórico de las ciencias sociales. La nueva ciencia registra, analiza propiedades cuantitativas, ahora expresadas en dinero, en ciertos fenómenos de la realidad, construyendo relaciones de causa y efecto para explicar los mismos, como si los fenómenos estudiados por la economía fueran similares a los estudiados por las ciencias naturales, usando los mismos métodos. O sea que los métodos de las ciencias naturales los vamos a aplicar, que eran estos que ya es la tercera vez que los voy a mencionar: la observación, el método experimental, la formulación de axiomas, leyes, modelos matemáticos. Esos métodos construidos por las ciencias naturales se van a tomar ahora para el método para ver también la economía, que es la ciencia social. La economía entonces se encuadra en el modelo hegemónico de la ciencia moderna europea, y esta forma particular de ciencia y de producción de conocimiento científico hegemónica en las ciencias naturales, también se va a volver hegemónica en las ciencias sociales. Un mismo método para todo. ¿Ustedes creen que es posible tener un mismo método para las ciencias naturales que para las ciencias sociales? ¿Cómo lo ven a eso? No, profe, eso estuvimos hablando en la clase el otro día con Silvana, de que las ciencias naturales
son estáticas, como que no tienen el factor humano. Entonces, las ciencias sociales claramente necesitan otro método de evaluación porque el ser humano va cambiando todo el tiempo. Tal cual. Va cambiando el dinamismo que tiene el ser humano y que tiene también para construir distintos espacios, y eso hace que la sociedad, la cultura, habitar distintas regiones, cómo va cambiando, y también tienen que ir cambiando las formas de ver la sociedad. Sí, hola, buen día. Sí, adelante. Perdón, yo quería aportar algo. Yo también pienso lo mismo, que no se puede predecir, digamos, en las ciencias sociales, o sea, estoy de acuerdo con eso, pero entendía, por ejemplo, la otra vez Martín explicaba que él por ahí piensa que sí, se puede utilizar, y él hacía referencia, por ejemplo, cosas que se pueden predecir, como por ejemplo, cuando se dice que se va a terminar la nafta, por ejemplo, o un recurso X, y todos van a cargar nafta, y bueno, Se entrecortó, al final se entrecortó. termina, A ver. no había, se refería a... Ay, perdón, porque tengo el internet medio No malo. importa, no importa. De nuevo. ¿No se escuchó nada? A lo último se entrecortó, que Martino decía que se podían predecir la escasez de recursos, por ejemplo. Claro, a eso, como que él se refería a eso, porque yo tampoco entendía cómo se puede pensar de que lo social se puede predecir, ¿no? Como en las ciencias naturales. Claro, pero o sea, creo que no se podría predecir cómo el hombre actuaría o cómo fue actuando en no cuidar sus Claro, recursos. Entonces también eso es otra forma que creo que vamos cambiando, porque también hoy en día hay una forma de empezar a ver los recursos, ¿no? Después de todo... Igual, profe, me parece que no aplica porque en cada lugar, o sea, en cada, por ejemplo, en cada país o comunidad se aplica diferente, porque acá, cuando dicen que la nafta va a aumentar, sale un anuncio o lo ponen en las noticias, se genera eso de que toda la gente sale a cargar nafta hoy para que mañana, claro, para mañana no tener que pagar un peso más por la nafta, pero por ejemplo, en otros países, cuando dicen que la nafta va a aumentar, al contrario, en vez de generarse que todos vayan a salir corriendo a cargar nafta, se genera lo contrario, o sea, nadie carga para que no la suban. Bueno, eso es, creo que las acciones humanas no pueden predecirse, también los recursos, hay lugares donde los recursos se cuidan muchísimo. Hace poquito viajé a Mendoza. Mendoza es una ciudad donde se cuida muchísimo el agua, muchísimo, porque saben el valor que tiene y porque han tenido escasez. Entonces hay un montón de acciones humanas dispuestas a cuidar ese recurso, que quizás en otros lugares donde el agua abunda, no hay escasez y tampoco cuidamos ese recurso. O quizás no hemos tomado, no hemos tenido, digamos, razones para cuidar el agua, o no tenemos un pensamiento crítico al respecto, bueno, etcétera, etcétera. Creo que también esas acciones humanas no siempre pueden ser predecibles. Sí, quizás, bueno, podemos estar a futuro pensando que, bueno, en un momento nos vamos a quedar sin agua, nos vamos a quedar sin esto, nos vamos a quedar sin aquello, pero bueno, no sé si es tan predecible cuándo va a pasar, cómo va a pasar, pero bueno, creo que estas son distintas formas de poder ver la ciencia, y por ahí si bueno, un profesor opina de esta manera, se posiciona, yo poder fundamentar desde otro lugar cuál es mi posicionamiento, y que haya diversos posicionamientos ante esa cuestión. Que creo que hacia eso vamos. Y que
uno u otra no intente imponer su perspectiva, su posicionamiento a la otra persona. Bueno, entonces hablamos acá ya del siglo XIX, pasamos de, aguárdenme un segundito, acá está. Ya estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, el positivismo como filosofía hegemónica, Augusto Comte, que va a proponer una forma de resolver el problema de la verdad y la objetividad. Su propuesta consiste en la prueba empírica de todo tipo de afirmaciones, enunciados o leyes. Nace la filosofía positiva, se ocupa de los fenómenos sociales y designa una manera uniforme de razonar. Es el estudio de las generalidades de las distintas ciencias sometido a un método único. Axioma indiscutible, no hay conocimiento más real que aquel que se basa en los hechos observados. Para la filosofía positiva, todos los fenómenos están sujetos a leyes naturales invariables. Justo, o sea, me quedé pensando, y después del golpe de esta era global del neoliberalismo a partir de los 90, es como que se refuerza, pero también se reorganizan, se reinstituyen, es como que toman una nueva identidad también los movimientos sociales. Y antes, por ejemplo, los movimientos sociales estaban en las fábricas, ¿no? Luchando por los derechos de trabajadores, de trabajadoras, pero a partir de los 90 empiezan también estos movimientos sociales que se apropian del territorio y que empiezan a luchar por los recursos naturales. Entonces están los movimientos sociales que luchan por el agua. Están los movimientos, los sin tierra, también los que se van a apropiar de las rutas, de los territorios, y que de alguna u otra manera empiezan a defender los recursos naturales y empiezan también a estar en esas mesas redondas, ¿no? De cogestión de políticas públicas. Esos movimientos que defienden los recursos naturales quieren tener participación en la construcción de políticas públicas. Nosotros vemos un neoliberalismo, un capitalismo que quiere explotar los recursos, pero también tenemos otro posicionamiento de movimientos sociales organizados que se van a querer apropiar de la tierra, que se van a querer apropiar de los recursos, no apropiar, sino defender, ¿sí? Y van a empezar a charlar con esos poderes, con otros poderes, y es esto, ¿no? Ante la escasez de determinados recursos que por ahí podemos de alguna manera predecir, no sé si se predicen, también van a surgir acciones sociales, movimientos sociales, agrupaciones sociales, que no sé si años atrás los podíamos predecir. Entonces se juega esa cuestión que ante determinados cambios, también las formas de ver la vida, de ver el mundo, de ver la sociedad también van cambiando, y esos dinamismos que quizás 30 años atrás no los podíamos ver, hoy estamos viendo un montón de características que toman los movimientos sociales que en años anteriores no podíamos ni predecir ni sabíamos que se iban a reorganizar de esa manera, que se iban a apropiar de los recursos, que iban a tener relaciones ya que van a superar, ¿no? Los países, porque hoy en día también la virtualidad, cómo se replican los movimientos sociales. Yo, por ejemplo, trabajo con madres cultivadoras de marihuana que tienen hijos con distintas dolencias, que palean sus dolencias con la marihuana porque ya la medicina alopática no les sirve. Entonces, esas madres están en Chile, están en Argentina, están en Colombia, están en Uruguay, entonces el mismo movimiento se replica y tienen los mismos objetivos y se relacionan. Y cómo, o sea, no podíamos predecir esos movimientos, ¿sí? Entonces, hay algo que, bueno, que me hace a mí tener que cambiar de posicionamiento para ir siguiendo el dinamismo de la sociedad, de los grupos sociales, de las acciones humanas. Creo que desde ese lugar
no podemos predecir esas conductas. No sé ustedes qué piensan. Tengo una pregunta por ahí. Sí. No sé, pero con esto que vos decís, se me viene a mí, ¿no? De decir, si uno por ahí estudia el comportamiento de las personas o de las sociedades, vos no podés predecir que si realizás X cosa puede llegar a suceder que se organicen de una forma u otra para lograr un objetivo. Vos podés, como profesional, acompañar y aportar herramientas para que las otras personas elijan sus vías de acción. O sea, porque también pecamos eso, las profesionales de decir, bueno, yo traigo estas herramientas, vamos a hacer esto para hacer como guiarlos, pero hoy en día también creo que los grupos, las agrupaciones, se han posicionado desde un lugar ya de poder y poseen autonomía y formas de autogestión. Entonces nosotros es como que podemos aportar a esa construcción de autonomía, de prácticas autogestivas, de construir herramientas, pero ya no desde el lugar eso de imposición, de decir, bueno, yo tengo el saber, tengo las herramientas, vamos a hacer esto y esto y esto, como guiar, ¿no?, el proceso, sino que es acompañar el proceso desde mi visión y desde mi manera de entender. Pero las agrupaciones sociales hoy, el conocimiento popular, que ya no está desprestigiado, sino que se está empoderando, tiene muchísimas herramientas y procesos autogestivos y se ubican ya desde un lugar de poder, de saber. Sí, Janine. No, yo, profe, lo que le quería comentar es que para mí, como tratar como de adivinar alguna conducta o de, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero creo que caemos en el generalismo de pensar que todas las personas van a actuar de la misma manera. Sí. Yo creo que ya vimos de que ante una determinada situación, cada uno puede reaccionar de una forma diferente. Creo que pasa más por ahí, no sea, podés estar en un grupo, podés estar haciendo determinada tarea que puede ser igual a otra, Sí. pero las personas, o sea, como personas, cada uno puede reaccionar diferente. Exacto. Acá estamos hablando desde esta ciencia moderna de generalidades y de objetividad. En cambio, ahora cuando nos vayamos acercando a otras epistemologías, vamos a ver la subjetividad y las formas distintas, ¿no?, de intervenir, de actuar, de hacer, de sentir, de pensar. Pero acá no se permite, no hay subjetividad. Entonces todo va a ser igual, va a haber generalidades. ¿Me explico? Está bueno llevar esta pregunta, si alguna la nota, a la clase de Silvana y hablar un poquito más y profundizar un poco más, yo se lo voy a decir, de esto de lo general, del predecir, de qué se puede predecir y qué no, cómo, para poder profundizar más esta cuestión. Estaría bueno, Silvana va a tener muchísimas más herramientas para poder profundizar la cuestión. Pero poder utilizar este espacio para esas dudas que nos van surgiendo, debatirlas entre nosotras y también acercárselas a Silvana en la clase para poder profundizar. Bueno, seguimos. Entonces nace la filosofía positiva, que se va a ocupar de los fenómenos sociales y designa una manera uniforme de razonar. Acá vemos esto, uniforme. Es el estudio de las generalidades de las distintas ciencias sometidas a un método único. Axioma indiscutible. No hay conocimiento más real que aquel que se basa en los hechos observados. Para la filosofía positiva, todos los fenómenos están sujetos a leyes naturales invariables. Acá no varía. Comte considera la separación entre las distintas ramas del saber y su desarrollo independiente, sosteniendo la división del trabajo intelectual. Comte tiene la pretensión de formar una nueva civilización superadora de más
de 7.000 años de creencias y prácticas religiosas, como también 2.000 años de reflexiones metafísicas y pensamiento filosófico, y va a pretender erigirse en el gran paradigma de la modernidad europea, no solo en la ciencia moderna, sino también en la civilización europea. Entonces, en este contexto, se va a iniciar la construcción histórica de las ciencias sociales. Acá comienza el inicio de las ciencias sociales, primero con la economía, como lo vimos en la segunda mitad del siglo XVIII, y ahora en la primera mitad del siglo XIX, con la física social, denominada después sociología. Entonces vemos a Adam Smith y vemos a Comte de la economía, a la filosofía positiva, esta física social, que luego se va a denominar sociología. Acá surge en las ciencias sociales, es el inicio de las ciencias sociales que se va a ir construyendo como también una filosofía hegemónica, que es el positivismo. Finales del siglo XIX, Durkheim. Después de Comte va a aparecer Durkheim, que retoma las ideas de Comte, y es influido por las ideologías, en las ideas biologicistas, esto que vemos los métodos de las ciencias naturales importados a las ciencias sociales, especialmente el organicismo. Critica el individualismo utilitarista de los economistas, políticos y filosóficos ingleses por favorecer la anomia y atentar contra la solidaridad y la integración social. Va a retomar las ideas de la división del trabajo y la especialización planteadas por Comte. Lo que va haciendo Juan también, cuando va hablando de los autores que van aportando a la construcción de esta ciencia moderna europea, desde distintas ramas, desde distintas disciplinas, él va contando también los aportes que hace cada uno de los autores, que quizás, bueno, hay que ir al libro también para leer un poco más de los aportes, pero bueno, yo traté de poder poner la mayoría de los aportes, pero por ahí hay obras, libros, que no los incluyen. Adopta y profundiza el positivismo de Comte. Entonces, en la primera mitad del siglo XIX se empiezan a crear las ciencias sociales, ya a finales del siglo XVIII con la economía, luego con el positivismo de Comte, que ahora va a ser profundizado por Durkheim, que va a definir los fenómenos sociales exteriores, sosteniendo que los hechos sociales son externos al individuo, y la coerción moral, que se originan mandatos sociales, dice, que crean obligaciones morales y modos de acción que los individuos no eligen. Para Durkheim los hechos sociales son cosas, esto lo ubica en una concepción epistemológica que ubica a la sociología y a la ciencia social en el campo de las ciencias naturales, más específicamente en el modelo hegemónico de la ciencia moderna, como lo hizo Adam Smith con la economía y Comte con la física social. O sea que son distintos pensadores que se van a ubicar en esta construcción o en esta hegemonía de la ciencia moderna europea. O sea que se sigue el mismo lineamiento de construcción de ciencia. Ustedes fíjense acá cómo Durkheim en aquella época ya habla de mandatos sociales que crean obligaciones morales. Ustedes, ¿cuáles son los mandatos sociales que hoy ven que le siguen reproduciendo crítica o acríticamente, pero que a veces es muy difícil desarraigarnos, y que seguimos sosteniendo y que siguen como maniobrando nuestro margen de acción? ¿Sí? ¿Cuáles son esos mandatos sociales que quizás familiarmente, culturalmente, en la educación seguimos reproduciendo? Que son, ¿no?, del siglo XIX todavía. Ya ahí hablábamos de mandatos sociales. Ustedes, críticamente hoy, ¿qué mandato social pueden decir que están reproduciendo? O que les cuesta desarraigarse, o que han podido ser críticos y generar otros márgenes de acción. Puede ser el patriarcado, y que se ve por ahí en muchas familias que se le da mucha más importancia a lo que antes se establecía y hoy por hoy se va cambiando. Sí, exacto. Hace unos años atrás, que fue Darío Zeta, ustedes vieron en la primera clase, creo, los videos de Darío, ¿no? Sí. Que fue a Mar del Plata,
él habló de cómo nos ubicamos en la mesa. A ver, en una mesa, ¿hay política? ¿Hay posicionamientos políticos cuando nos vamos a sentar a comer? Si nos ponemos a replantear, quizás en algunas Y casas sí, sí. profe, desde A ver. antes siempre se creía que el hombre tenía que ir sentado en la cabecera y bueno, y todos los demás alrededor, ¿no? Como que la Exacto. figura era el hombre y que era el que llevaba adelante la familia y el que era el sostén y todo lo demás. Y siempre Exacto. esta posición de la mujer de tener que servir al hombre y tener que ser la sumisa, la que está a disposición de él, ¿no? Porque lo que importa es el problema del hombre, el que esté bien, y la mujer como estar atrás y cuidar a los hijos para que él no tenga ningún tipo de problema. Cómo se sigue reproduciendo aún en día, muchas familias o muchos lugares, que aún el hombre se sienta en la cabecera y que el resto de la familia se tiene que sentar, ¿no? en los otros lugares alternativos, como ahí se está sentando, ¿no? La ciencia moderna europea, es como un paralelismo. Y bueno, hay muchas familias que han optado por una mesa redonda, por ejemplo. Claro, eso iba a decir, que de hecho se siguen construyendo mesas cuadradas, no es que Sí. se sacaron y se construyen únicamente redondas, sino que seguimos comprando mesas cuadradas. Sí, ese donde cada uno tiene su paralelismo lo ubicación. podemos llevar, ¿no?, a la ciencia, o sea, nos estamos sentando en una mesa con determinadas ideas, donde determinadas ideas o construcción de conocimiento se sienta siempre en la cabecera, ¿no? Entonces, si pusiéramos una mesa cuadrada, rectangular, estaríamos ahora sentando al positivismo de Comte, a esta forma de ver el conocimiento, la construcción de conocimiento científico, la ciencia moderna europea, en la punta de la mesa. Y todas las otras formas de ver el mundo al costado. ¿Por qué? Porque esa posición tiene una hegemonía y tiene un lugar de poder, que está de alguna manera desvalidando las otras formas de ver el mundo, las otras formas de ser y estar en la vida, ¿no? Las niñas, las mujeres que se sientan alrededor de la mesa, otros hombres no hegemónicos. Bueno, da que hablar. Pero está bueno este paralelismo, para poder acordarnos de dónde se sienta esta ciencia hegemónica, construcción de conocimiento, los que se sientan ahí, ¿no? El positivismo, también